computadora ocupará un poco de espacio a lo sumo, pero no, más que nada porque no sé si van a colgar más clases grabadas o no. Pero bueno, la grabamos. Bien, entonces mencionábamos, ya que estamos en la grabación, mencionamos sintéticamente lo que mencionamos recién, que, bueno, la primera clasificación, digamos, es entre probabilístico y no probabilístico. Y probabilístico habíamos dicho que se basan en el principio de equiprobabilidad, o sea que todos los individuos de la muestra, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegido para formar parte de una muestra. Entonces, vieron ustedes que cuando se toma una muestra, es una cantidad, la representamos en general con una n minúscula, de una cantidad n mayúscula de elementos, ¿no? Seleccionamos esa cantidad. Entonces, cualquier muestra de un tamaño determinado tiene la misma probabilidad que todas las muestras posibles que se pudieran tomar de esa población. Y eso aseguraba la representatividad de la muestra extraída. Y dijimos que dentro de los métodos probabilísticos, aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado, por conglomerados, todos son aleatorios, todo es muestreo aleatorio. Y a veces... Algo importante que dijiste, Gus, que la muestra, eso puede ser pregunta también, que la muestra tiene que ser representativa de la población, porque si no, no vamos a poder extraer conclusiones, digamos, válidas, ¿sí? Exacto. Eso así que tenganlo en cuenta, que sea representativa de la población la muestra. Bien. Y luego, bueno, tienen el otro polietápico, que es cuando se aplican, ¿no?, un par de etapas. En realidad es una combinación de las anteriores, digamos, como que va por capas. Se toma de alguna manera, por ejemplo, por conglomerados, y después dentro de cada conglomerado se busca una forma de tomar las muestras. Y bueno, de los no probabilísticos, también, bueno, tienen muestreo por cuotas, intencional, de convivencia, bola de nieve, discrecional, etc. O sea, formas de ir buscando, de alguna manera, datos, pero sin ningún, digamos, sin ningún no. O sea, con un criterio determinado, pero que ese no responde a la equiprobabilidad, al principio de equiprobabilidad. Cada uno de estos sistemas tiene ventajas y tiene inconvenientes. O sea, no sé, por ejemplo, el aleatorio simple es sencillo de hacer, pero se requiere un listado completo de antemano, se requiere a veces que, depende cuáles sean los elementos, haya que desplazarse para ir tomando esos datos, y bueno, por ahí no es tan fácil a veces de aplicar, digamos. No en todas las cuestiones es fácil de aplicar. Y así en cada uno de estos sistemas, que Juan Manuel lo debe haber hablado muchísimo mejor de lo que lo podemos hablar nosotros. En cada una de esas cuestiones ustedes se tienen que saber, digamos, porque en general en los parciales suelen preguntar, bueno, alguna ventaja, algún inconveniente, algo relacionado con las características, o les dan algún tipo de frase donde induce a pensar qué tipo de muestreo se podría tomar y uno debe justificarlo. Por eso, en esta cuestión, o sea, este tema se basa más que nada en la lectura, en la comprensión y en cómo uno justifica una elección u otra. Porque salvo que venga como muy, digamos, el enunciado muy cerradito en cuanto a lo que uno podría tomar,
a veces uno puede tomar más de un camino. Esa es la cuestión. ¿Hay algún tipo de duda, algún tipo de cuestión? No, que tengan en cuenta y que diferencien bien lo que es una población objetivo, lo que es una unidad muestral. Eso también es importante que lo tengan en claro. ¿Lo hablaron eso con Juan Manuel, por ejemplo, lo que es una población objetivo? No le escucho bien yo. Si hablaron bien con Juan Manuel lo que era una población objetivo, los elementos, supongo que sí, que Juan Manuel pasa un detalle exhaustivo de los puntos. Pero como para refrescarlo, digo yo. Sí. Hola Gustavo, hola Marina, ¿cómo va? Matías les habla, Matías Kindernet. Hola, ¿cómo va, Matías? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro, me alegro. Yo igual, acá metiéndole a mate financiera y a estadística a la vez, a full. A la vez con las dos Siguiendo. materias. Sí, es alumno Matías Sí. de matemática financiera, así que, y está tratando de meter el final de estadística para, ¿no? Mientras Sí, está... promocionarla, un 8, entonces sacar el segundo. Así que bueno, Bien. pero le voy a dar todo. Yo me veo capaz. Sí, te quería hacer una pregunta que creo que tiene que ver con el tema, porque sé que lo han preguntado en varios ejercicios, que no lo nombró el muchacho este, ¿cómo se llama? Juan Manuel, que es el tema de la potencia de la prueba. ¿Qué sería la potencia de la prueba? Creo que está relacionado con estos temas. Está relacionado más al... Sí, está relacionado con estos temas, pero lo vemos posteriormente eso. Ah, bien, bien. Entonces, hipótesis, ¿no? Claro, posteriormente a todo eso, sí. Ahí es donde vemos ese tema de potencia de la prueba. Ah, bueno, perfecto, perfecto. ¿Y algún consejo, bueno, en cuanto a esto, a la parte teórica, digamos, estos ejercicios, o sea, ¿de dónde me recomendás estudiar? Más que nada de ejercicios de parciales. Pero si vos, por ejemplo, vieras así algún ejercicio que te dice, bueno, se decide realizar un censo o una muestra, ¿a qué datos harías foco principalmente? Porque, por ejemplo, hay algunos que por ahí son bastante obvios, que por ejemplo dice, no sé, Carlos Paz, Mar del Plata, Miramar, y después resulta que se toma uno de Capital Federal, uno de La Plata y el otro Mar del Plata, y ya te das cuenta que no representa la población objetivo. Pero sino que otros datos vos focalizarías en el momento del parcial como para decir, bueno, es muy improbable que me equivoque. Mirá, en el momento del parcial es como... a ver, si tenés que justificar algo, a veces lo podés justificar, como decía hace un ratito, por dos caminos, digamos, y si está bien justificado, está bien, pero a veces está medio cerradito. A ver si tenemos algún parcial donde podamos ver algo y podamos ver algún enunciado, aunque sea, y que se puede, enunciado tema 1, a ver acá. Bien. Por ejemplo, había un parcial donde decía la alta gerencia de un conocido banco está considerando ofrecer a los clientes una gama de servicios unificado y decide recolectar y analizar algunos datos con el fin de tomar decisiones al respecto. Así estudia el hábito de los clientes titulares de cuenta corriente. Bueno, toma una muestra de 250, encuentra determinadas cosas que van a ser determinados datos que después se usan, ¿no?
Bien. Dice, ¿qué técnica de muestreo, en la parte de muestreo, ¿no? Dice, ¿qué técnica de muestreo es mejor para la extracción de los 250 clientes? Dice, ¿sistemático o conglomerados? Explique y fundamente teóricamente. Vamos de vuelta. O sea, la pregunta es, ¿qué técnica de muestreo es mejor para extraer los 250 clientes para estudiar? ¿No? Se toma una muestra para estudiar a todos los clientes. Para inferir algo de todos los clientes con esa muestra de 250. ¿No? Entonces me dice, bueno, Bien. ¿tomo sistemático o tomo conglomerados? Vamos a revisar de nuevo el enunciado a ver si, qué nos dice. La alta gerencia de un conocido banco está considerando ofrecer a los clientes una gama de servicios unificados y decide recolectar y analizar algunos datos con el fin de tomar decisiones al respecto. Y dice, así estudia el hábito de clientes titulares de cuenta corrientes y de una muestra de 250 encontró que 110 tenían cuenta de ahorro en el mismo banco. Bueno, dice, también mediante una encuesta se observó que en los últimos 6 meses el 40% de clientes con cuenta corriente, bueno, tal cosa, tal otra, ¿no? Esta es la gerencia de un banco. Tenemos clientes de titulares, o sea, se supone que tenemos un registro de titulares de cuenta corriente. Y porque son, sí, clientes titulares de cuenta corriente. Está bien. Entonces, bueno, el banco suele tener un listado de cuentas corrientes, de clientes, de registros, digamos, ¿no? Entonces, si yo tengo un listado, y estoy hablando de un solo banco, por eso ahí también es depende. O sea, depende cómo yo lo interpreto. Porque yo digo, si yo tengo un listado, puedo hacer un sistemático sin ningún problema, ¿no? Tomo alguno, digo, bueno, ¿cuántos tengo que tomar de este listado? No sé, digo, 3.000 cuentas corrientes. Bueno, podría hacerlo al azar, pasa que acá me pone en 2 situaciones, no es que me da más opciones. También depende acá la pregunta, digamos. Me podría preguntar ¿cuál utilizaría? Bueno, si me pregunta cuál utilizaría, siempre arrancamos dentro de la factibilidad por el aleatorio simple. Y si yo tengo un listado del banco, al cual le puedo mandar un mail haciendo algunas preguntitas, o revisar, si quiero una característica de la cual yo tengo el dato, revisar ese dato de cada uno de esos clientes, y bueno, puedo hacer un aleatorio simple y ya está, ¿no? Tengo un registro de 3.000 y a sorteo, digamos, puedo hacer en el Excel, que me saca también como posiciones, pongo esas posiciones y me dice cuáles tomar. O con una tabla de muestreo aleatorio también lo puedo hacer. Y entonces selecciono al azar 250. El otro método es el sistemático. Bueno, elijo uno y a partir de ahí, ¿no? Con cada tantos voy eligiendo el cliente, digamos. Por conglomerados es como que es un poco, por conglomerados tendría que tomarlo, sí, analizar. ¿Y estratificado no puede ser? ¿Cómo? Como estratificado y dentro de eso hacer el aleatorio o no? Porque sí, hay caja de ahorro, cuenta corriente en un solo banco. Claro, pero el tema es que si fueran varios bancos igual.
Pero el problema es que acá me da dos opciones nada más. O sea, acá no me dice cuál tomo. O sea, no me deja elegir libremente. Me da dos opciones. Entonces me da sistemático y conglomerados. Por conglomerados podría ser, si yo estoy buscando alguna característica de los usuarios de distintos, por ejemplo, usuario de cuenta corriente, usuario de caja de ahorro, usuario de alguna característica que sea de usuarios de distintos tipos de cuenta, y estuviera hablando de un banco con muchas sucursales, por ahí podría estar tomando un banco que esté en todo el país, entonces podría decir, bueno, bancos de Mar del Plata, bancos de Buenos Aires, podría ir armando como conglomerados y dentro de los conglomerados seleccionar aleatoriamente sucursales y dentro de las sucursales, bueno, todas esas cuestiones son las que se pueden analizar. Pero a veces es una explicación. Y en la explicación, si la explicación está bien fundamentada, digamos, si cierra, puede estar bien. A ver si veo alguno que sea como más... tenemos el recuperatorio, un segundo parcial acá. Que han tomado en distintos momentos, ¿no? Gráfico. La cantidad de libros. Estime. Mencione. No, por ejemplo, acá tomaron. Mencione diferentes cuestiones que justifican la utilización de muestreos en vez de censos. O sea, también es un tema que se puede preguntar, digamos. O sea, ¿por qué se toma una muestra? Porque en realidad, ¿con cuál voy a tener mejores datos? Con el En el censo. censo. Con el censo voy a tener mejores datos. ¿Para qué quiero una muestra? Y bueno, Pero Este año es con más el tema del costoso y censo, se necesita más, o sea, más gente para analizarlos todos, ¿no? claro, no siempre es tan mayores costos. fácil, digamos. Si yo estoy... La población objetivo son de 50 elementos y los tengo todos juntos para analizar algo, bueno, capaz que me conviene hacer un censo, digamos. Pero no siempre es tan así, digamos. En muchas cuestiones es muy complejo. Entonces, por eso se toma una muestra. Aparte del censo tiene mayores costos, por ejemplo. Y ojo que este año, con el tema de que estuvo el censo, puede ser que haya preguntas relativas a los censos también, como haciendo hincapié un poco en eso y... que haya un poco de creatividad con respecto a meter el censo en un enunciado, ¿no? Puede ser que pase eso. Bueno, la cuestión de costos es una fundamental, pero también puede haber otras cuestiones que puede ser, no sé, que sea la información sea necesaria en forma más o menos urgente. Y por ahí entrevistar o relevar los datos de toda la población tiene también, aunque se consiga o se tenga el presupuesto para hacerlo, por ahí tiene una dificultad en tiempo si resulta que la información se necesita más rápido, ¿no? Entonces, si por alguna cuestión, por ejemplo, no sé, estábamos en pandemia, por alguna cuestión, yo estoy tratando de relevar cuestiones para sacar información y algo, y bueno, si cuando tengo la información pasa un montón de tiempo, y por ahí no me sirve de mucho. A veces también hay una cuestión de, también es otro elemento importante en este sentido, la destrucción de los elementos muestrales. Si yo para ver los datos tengo que destruir el elemento muestral, y bueno, no puedo tomar un censo porque no me queda ningún elemento, ¿no?
O sea, si yo para corroborar la calidad, digamos, o determinado requisito, característica que tiene que tener, no sé, unas latas de atún, tengo que abrir la lata para poder corroborar si tiene las características que tiene que tener o determinadas cuestiones, bueno, no puedo abrir todas las latas. Por más que es la población de latas que yo quiera analizar son 100. Sí, pero si las abro todas, las destruyo todas. Entonces voy a tener que tomar el... otra cuestión Gustavo, es... Sí. el por cuotas lo podrías repetir un poco, porque el otro día es como lo único que me costó un poco entenderlo, el por cuotas. Por lo que tengo entendido es como que salís a buscar determinados individuos con determinadas características y solamente si las cumplen los haces formar parte de la muestra. Pero eso es lo que yo entendí. Bien, ahora lo explicamos eso. Entonces, para esta cuestión tenemos cuestión de costos, de urgencia de la información, de destrucción de elementos, o que sea inabarcable la población. También. El censo no quiere decir que, o sea, que uno haga un censo no quiere decir que no haya ningún tipo de error. O sea, después puede haber errores, porque a veces se piensa que los errores pueden estar solamente con las muestras. Con los censos también puede haber errores de medición, de toma de datos, de transcripción de datos, puede haber determinadas cuestiones. No quiere decir que hacer un censo exactamente no tengamos ningún margen de error. Bien. Dentro de lo que son los tipos de muestreo, que nos preguntabas ahí recién, por cuotas. Bueno, el de cuotas es, por empezar, ¿qué tipo de muestreo es? No probabilístico. No probabilístico. Lo que requiere o sea, hay que conocer los estratos de la población y de los individuos, o sea, y de los individuos más representativos. O sea, lo que busco son, en cierta manera, individuos representativos. A ver, como en general es un tipo de método que se suele utilizar en las encuestas de opinión. Y se determina una cuota de personas que reúnan, de elementos que reúnan determinadas condiciones. Y una vez determinada esa cuota, se eligen los primeros que reúnan esas características. O sea, el elemento tiene que reunir determinadas características. Determino qué cuota de elementos necesito y busco los primeros que voy encontrando que reúnen esas características, los tomo. No los pongo en un listado para después, si yo necesito 20 elementos y encontré 20 que reúnen las características que yo necesito, ya tomé esos 20. No es que pongo, digo, bueno, junto 100, 200, 300 y después hago en alguna forma aleatoria, elijo esa cuestión. No, los primeros que voy a encontrar. Ay, ¿Bien? perfecto. Ahora sí, buenísimo. Esa es Muchas un poco gracias, la idea. Gustavo. No, Genial. Te hago una consulta. Sí. ¿Tendrás así, digamos, parciales antiguos? Por ahí yo tengo, pero bueno, los que me han ido tomando, digamos así, virtuales, pero algunos presenciales que nos puedas enviar o nos puedas pasar por algún medio, capaz acá por el Zoom, como para ir practicando. Tendría que buscar, pero sí, puedo buscar y se los podemos colgar la semana que viene, algunos como para practicar, a ver qué encuentro, que esté bien en enunciado como para pasar.
Pero sí, debe haber varios. Busco de segundo parcial para que puedan ver, y así de paso también van apareciendo dudas en los siguientes encuentros. Por ahí aparecen dudas de esos parciales. Che, ¿por qué esto es así? ¿O por qué a esto no llego? No hay problema. Yo tengo un par de parciales y recuperatorios que los puedo escanear y después pasamos. Bien. Como los enunciados, ¿no? Bien, perfecto. Dale, buenísimo, profe. Sí, estaría buenísimo si practicamos un poco más. Antiguos. Antiguos, sí, más que nada a veces para abrir la cabeza. Por ahí es nada que ver a lo que les toman, pero a veces el tema pasa lo mismo con los ejercicios adicionales. O sea, a veces uno va abriendo un poco la cabeza a distintas posibilidades. Entonces después se te presenta una situación totalmente diferente, pero vos ya empezaste a abrir la cabeza a situaciones diferentes, entonces como que te es más fácil abordarlo. Esa es un poco la idea. Porque los ejercicios que están puestos en general en guías, los ejercicios de inicio, son los que nos van introduciendo en los temas, ¿no? Pasa en estadística, pasa en financiera. Después cuando vos ves los adicionales o los propuestos o lo que sea, es como que, a veces te da la sensación de que, sí, bueno, pero esto es muy distinto. No, no es tan distinto, pero va abriéndose cuestiones diferentes. Entonces está bueno. Pero lo buscamos algo y ya les armamos y les pasamos varios. En el próximo encuentro les pasamos algunos PDF por acá por el chat y así después los van trabajando. Y después por ahí Dale, nos pueden profe. ir mandando las consultas sobre eso. Por ejemplo, no sé, la semana que viene los ponemos. Después ustedes como van haciendo, les va surgiendo alguna consulta y ya la pueden ir mandando antes del encuentro. Entonces nosotros ya tenemos como más armado el encuentro para arrancarlo con eso, digamos. Buenísimo, profe, dale, estaría genial. Muchísimas gracias, de verdad. Bien. Bueno, si no hay dudas, lo de hoy es medio cortito por este tema, digamos, que no es más teórico que otra cuestión. Nos queda esta inquietud de buscar parciales, que está buena, y que nos puede dar un buen insumo para los encuentros siguientes, más que nada para que les sirva a ustedes. Digamos. Sí, también es como que hay mucha pregunta teórica de este tema, por lo que veo acá en los parciales. ¿Sí? Más allá que alguno les pide alguna técnica de muestreo sobre un caso particular, pero bueno, también tienen teórico. Por ejemplo, acá encontré una pregunta que decía: mencione las condiciones que hacen que una muestra puede considerarse representativa y o válida para realizar inferencia. Y esa fue una pregunta de parcial y es meramente teórica. Bueno, ustedes tienen el parcial en forma virtual ahora. ¿No? Sí, es todo virtual. Los parciales ¿Sí, también, ¿no? Sí, esta cursada sí. Si es el segundo cuatrimestre ya es todo presencial. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Ustedes traten de hacerse sintéticamente algunos resúmenes como para poder responder así de forma más o menos ágil. ¿Bien? Por ejemplo, en esta AP que viene ahora, va a haber respuestas para hacer teóricas y también prácticas, ¿no? Porque el tema es muy cortito. La verdad que no sé, nunca estuve en ninguna de las APE que la manejan los adjuntos, me parece, yo ni las vi las APE que han tomado en virtualidad, digamos. No, porque según Juan Manuel dijo que iba a ser la clase teórica de él, la práctica esta y la de la semana que viene, que entrarían en el AP. La clase teórica de él, la práctica esta y la práctica de la semana que viene. Y la teoría de la semana que viene también. Bien, perfecto. Sí. Bárbaro. Bueno. Así que el viernes que viene veremos algún ejercicio como para más o menos sacarnos las dudas. Vamos a tratar de enfocar los puntos principales para tener en cuenta. Profe, me retiro, nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias por todo. No, por Dale, favor. Gustavo, Marina, mucha suerte, nos vemos. Gracias. Que tengan buen fin de semana.
Gracias. Gracias buen también a fin de- ustedes, nos vemos. Buen fin de semana.